Bueno, dado ya la hora que es, vamos a intentar de ser un poco breves para que podamos hablar todas y que después haya turno de palabra. Nosotros lo que vamos a plantear aquí lo hemos visto en dos apartados. Uno es la represión en las detenciones, en las comisarías, y otro está centrado en la cárcel. El problema cuando se plantea un tema como este, por lo menos para nosotras que pertenecemos a un movimiento político de resistencia, es deslindar la represión como mujeres de la represión que sufrimos como militantes de esas organizaciones. Y como hablar de la represión en general nos podíamos tirar aquí hasta mañana, sí que hemos intentado centrar el tema de la charla sí en aquellos aspectos represivos que tocan en concreto, afectan en mayor medida a las mujeres. Sobre todo señalar que a nivel de detención y a nivel de prisión, si en algunos sitios se han alcanzado igualdad, desde luego es en estos centros. O sea, el trato es lo mismo en hombres o mujeres, o sea, te llevan las mismas hostias, te torturan de igual forma. Entonces, cuando vamos a hablar de este tema, sí, yo creo que es importante que quede claro de que solamente vamos a tratar, digamos, de esta parte en específico, lo cual no significa que no exista la otra parte, ¿no? Cuando se habla de una mujer militante, yo creo que hay que tener en cuenta de que, primero, tú rompes el estereotipo de una sociedad patriarcal, que otorga a la mujer un papel, o eres dependiente de alguien, de un hombre, eres sumisa y eres transmisora de todos unos tradiciones y de las más rancias y conservadoras. Tú tienes una militancia y rompes con ella. Entonces, claro, eso también va a tener unas repercusiones a nivel de represivas, en el hecho de cómo te van a... Hay un trato ahí diferencial, sobre todo a nivel represivo en la mujer en concreto, en las comisarías y en la cárcel. Aquí en este país tenemos una larga tradición de lo que ha sido la represión contra las mujeres. Después de la Guerra Civil se llevó uno de los mayores ensañamientos contra todas las mujeres que habían participado, o habían tenido una participación en la Guerra Civil, o simplemente habían sido progresistas. No solamente fue una represión física, o sea, de eliminación, o sea, de fusilamientos, de encarcelamiento, las cárceles de mujeres de Ventas y un montón de cárceles, quedan ahí testimonios de todo lo que pasaron estas mujeres. Y también hubo una ofensiva realmente bestial, ideológica, de cara a borrar todo lo que hubiera sido progresismo y a que la mujer volviera a cumplir el papel que había tenido, que el catolicismo y el fascismo le otorgaban. Hay que contar que hay una continuidad entre lo que pasó en esa posguerra, hay una continuidad y sobre lo que ha seguido pasando en la transición y de lo que está pasando ahora mismo. O sea, no hay una ruptura, ni hay una continuidad muy clara. Hay una continuidad no solamente ya a nivel ideológico, a nivel político, sino una continuidad hasta física, de personajes. Por ejemplo, el comisario Conesa participó en la detención de las 13 Rosas durante la Guerra Civil y su fusilamiento. El comisario Conesa en el año 77-78 seguía en la DGS de Madrid y siguió torturando a compañeras. Billy el Niño estuvo hasta la década de los 80. Isabel Aparicio, exterminada en prisión este mismo año, fue él el que la estuvo torturando en plan salvaje. Está todo el tema del comisario del Ballesteros. O sea, hubo una continuación. ¿Por qué? En este país no ha habido una depuración de los cuerpos represivos. Entonces, hay una línea de continuidad entre lo que pasó en la transición y lo que está pasando ahora mismo y va a seguir pasando. Otra cuestión es todo lo que se refiere a abusos, y cuando nos referimos al tema de la mujer, que entra en todo el apartado de abusos sexuales, violaciones, insultos, vejaciones,
hay que tener en cuenta que todo esto son armas de guerra. En cualquier conflicto armado, el tema de las violaciones y los abusos sexuales es un arma para aniquilar psicológicamente, sobre todo, al enemigo. Y eso es algo que ha ocurrido aquí en las comisarías y está ocurriendo en las cárceles y va a seguir pasando. En el apartado de la comisaría, a ver, una vez que tú entras en comisaría, o sea, tú dejas de ser tú y eres la puta, la perra y la zorra. O sea, eso es, vamos, un clásico de lo que es el insulto, de lo que te puedes encontrar allí. Después hay una cuestión de que, ¿qué pasa? O sea, hay un papel tradicional de la mujer, sexo débil. Entonces, ¿qué pasa? Te tienen que anular, o sea, para ello justificar lo que te están haciendo, te quitan tu condición de mujer. Tú dejas de ser mujer, tú eres una mala madre, no estás cumpliendo tu papel, si no tienes hijos eres una mala hija, tú eres mala para de todo. O sea, después se centran en el físico. O sea, si no sirves para otra cosa, con este físico a dónde vas a ir, si estás gorda porque estás gorda, si estás delgada, es humillarte, es dejarte, y todo este tema del tema de los insultos y las vejaciones, que yo creo que ya es algo más que un insulto, o sea, ya no solamente será en comisaría. O sea, esto ha pasado en la Audiencia Nacional, un fiscal como Fungairiño, aquello era como de película. O sea, si éramos 5 y eran 4 hombres y una mujer, la petición fiscal era 3 o 4 años más alta que la de los hombres. Eso ya era un clásico. Aparte de, en el mismo juicio, o sea, todas las consideraciones respecto a ya metiéndose en cuestiones ya físicas, de que si era fea, de que no servías para otra cosa, de que qué mala madre, que has abandonado a tus hijos, todo esto es un juicio, Tiene un juicio público. Otro apartado que se ha llevado es las campañas propagandísticas dentro de los medios de difusión. El Mundo y Martín Prieto, solamente hace falta ir a la hemeroteca para ver, o sea, todo lo que este hombre ha soltado, en concreto sobre las mujeres, que era una fijación. Por ejemplo, el caso de Alfonso Usía, con el juicio de Seguí, el primer juicio que se realizó con Seguí, apareció en ABC un artículo en el que se decía que, dado el físico de muchas de las chavalas que estaban en la pecera, que podían dedicarse a prostitutas de lujo y tener bastante éxito. O sea, eso se ha dicho desde un medio de comunicación. Y esto es, digamos, el apartado, estamos en el apartado de insultos. Ahora pasamos al apartado de, ha habido numerosas denuncias de mujeres que se las ha desnudado, se las ha puesto en pasillos, dentro de las comisarías, y han recibido tocamientos de todo el mundo que ha pasado por allí. A nivel, por ejemplo, de golpes, hay también una fijación de golpes en los pechos, golpes en el bajo vientre, en la parte genitales. O sea, esta es de que no traigas rojos al mundo ni etarras. Esa es la justificación. Por ejemplo, de golpes en el pecho hay un documento gráfico del año 79 de una compañera con los pechos completamente amoratados de los golpes que había recibido. Y en otros casos, o sea, el tema ya ha pasado ha llegado a un nuevo nivel, y es el tema de las violaciones de mujeres en comisaría. En el año 91 ya se denunció Elvira Dieguez denunció que le habían introducido una pistola en la vagina, y ahora tenemos aquí otras que estamos hablando de 2 casos de presas políticas vascas recientes. Una está fechada en el año 2000, que es la de Amaia Uriza, y otra de Beatriz Echeverría, que está me parece que es del 2010, o sea que es, además, recientemente, hace unos días, Estrasburgo, el Comité de Derechos Humanos, ha dado como verídica la denuncia de Beatriz y ha condenado al Estado español a indemnizarla con
a indemnizar a no sé cuánto. La cuestión ya no es tanto porque esto lo que le pasó a lo que ha sufrido esta mujer, o sea, no tiene precio, sino solamente que ahí lo importante es que haya habido un reconocimiento internacional, uno, entre todos los miles de denuncias de tortura, que ha sido reconocido. Entonces, ahora os voy a leer algunos extractos de la declaración de la denuncia que sacó Beatriz en su momento. Es bastante dura, pero creo que es muy significativa y que es necesario difundirla. Durante el viaje a Madrid, mira, la detención se produce en marzo del 2011, o sea que es algo bastante reciente, o sea, estamos hablando de ahora mismo. Durante el viaje a Madrid me dan golpes y collejas en la cabeza y constantes amenazas. Me dicen que va a parar el coche y te voy a poner en pelotas, te tiro a la nieve y te voy a abrir en canal. El comisario se quita la chaqueta y empieza a restregarse contra mi cuerpo. El otro policía que estaba a su lado apacigua al comisario, pero también me amenaza. Me hacen la bolsa 2 veces camino de Madrid. Me llevan a una habitación y allí oía gritos del resto de los detenidos/detenidas. Me sientan en una silla y me mojan las manos, mientras escucho ruidos de algo que parecen electrodos. Cuando estaba en la celda también escucho esos mismos ruidos. Me dicen que tengo que hablar y me empiezan a quitar la ropa hasta dejarme totalmente desnuda. Estando desnuda me echan agua fría por encima, me vuelven a poner la bolsa hasta 3 veces seguidas. Me amenazan con hacerme la bañera. Estando desnuda me ponen a 4 patas encima de una especie de taburete. Me dan vaselina en el ano y en la vagina y me meten un objeto. Sigo desnuda y me envuelven en una manta y me dan golpes. Me agarran, me zarandean y me levantan del suelo. Bueno, esto es una parte solamente de la parte más significativa en cuanto a la violación y en cuanto a los abusos sexuales. La de Amaia Uriza es todavía mucho más dura, porque son algo así como, la denuncia de Amaia consta algo así como de 6 folios. Solamente vamos a leer una esta porque creo que con un extracto queda ya claro el tema, como para todos los que están aquí, para seguir leyendo más. Bueno. Me introdujo el cañón de la pistola en la vagina y mientras me gritaba al oído una y otra vez: te dice por mi pareja, cuando te folla Goraeta. No podía parar de llorar y no tenía fuerzas para gritar. Empezó a introducirme y a sacarme la pistola de forma más violenta, lo que me provocaba dolor, mientras el que me estaba violando me susurraba: si te gusta, puta, no vas a tener un hijo de puta porque te voy a pegar 2 tiros. Su olor se me metía hasta dentro, me daba asco. No sé si alguna vez se me irá ese olor de la cabeza. Todos estaban riéndose. Uno me sujetaba por el cuello mientras el otro, una y otra vez, me metía y me sacaba el cañón de la pistola de la vagina y me sobaba el pecho de forma muy brusca, apartándome el pecho con las manos. Bueno, es que sigue, y yo creo que con esto ya es bastante significativo de lo que se está dando en las comisarías, ¿no? Aquí hay un problema, que cuando ocurren estos hechos, ¿a quién denuncias? ¿A quién denuncias? ¿A la policía? ¿A ellos mismos? La cuestión es que hay que tener en cuenta de que cuando se pasa de una comisaría, normalmente se ha estado en aislamiento hasta el año 87 10 días y a partir del 87 5 días. Tú entras en prisión. Estas mujeres todas tienen auto de procesamiento y entran en prisión. En prisión te encuentras con un médico que es del Ministerio del Interior y que no te va a hacer ni puñetero caso. Te encuentras con un educador que es un exfuncionario de prisiones o un funcionario de prisiones y te encuentras con funcionarios de prisiones. Con lo cual no tienes a quién denunciar, ni a quién acudir, ni cómo tratar esto. Porque el factor psicológico dentro de las detenciones, hay un factor psicológico, pero si son golpes, los golpes terminan por curar y por superarlo. El problema de estas mujeres es que normalmente psicológicamente es mucho más duro la recuperación y es mucho más duro superar una situación como esta.
Después, no tenemos acceso a un psicólogo de confianza. ¿Qué vas a contarle a un psicólogo de la cárcel lo que te ha pasado? ¿Para que te trate? O sea, ahí solamente puedes encontrar de que te va a hundir más, porque el objetivo de todos ellos es la destrucción como prisionera política. Entonces no tienen muchas alternativas para la denuncia. Después hay otra cuestión. Después hay otra cuestión, a nivel de denuncias, por ejemplo, se han dado casos, el caso concreto de una presa vasca que es agredida en un furgón por una policía nacional en una salida al hospital de Ávila, de la cárcel de Ávila al hospital, le dan una paliza, denuncia al juzgado, el juzgado hace un sobreseimiento del caso y en el momento la policía denuncia a ella por falso testimonio. O sea, se ha pasado 7 meses más en la prisión. Estás hablando de una persona que llevaba 8 años de cárcel. 7 meses más 1.000 euros de multa. O sea, ante situaciones como esa, claro, es como para plantearte denunciar o no denunciar. O sea, y dices, ¿qué para denunciar? O sea, si cada vez que denuncie algo me van a caer 7 meses más, o sea... Entonces, ¿cuál es la cuestión de esto? Yo creo que es importante la denuncia a nivel de organizaciones antirrepresivas, la denuncia a nivel del movimiento. Porque, o sea, no podemos esperar que el Estado, que es el mismo que está llevando este tipo de represión, una represión política contra mujeres que están combatiendo y que están luchando, vayan a ser ellos los que van a buscar a los culpables. O sea, esto es una política diseñada además muy específica, porque se trata de aniquilar psíquicamente a las personas y en este caso concreto a las mujeres. Aquí más o menos, hasta aquí, a rasgos generales yo creo que queda reflejado más o menos lo que es el tema de comisaría. Ahora Carmela va a tratar el tema en prisión. Antes de tratar lo que es la prisión en sí, voy a volver otra vez al año 39, porque para que por si alguien no lo tiene claro, imagino que aquí sí, que de aquellos polos vinieron estos lodos y que en eso seguimos. Y hubo un personaje llamado Vallejo Nájera, que era psiquiatra, que Franco le hizo el director, el jefe de todos los servicios psiquiátricos del régimen franquista, o sea, de toda España, de todo el Estado español. Y este personaje lo que quería exterminar era el gen rojo. Y el gen rojo lo teníamos todas las mujeres que eran, que nosotros somos conservadoras, que eran antifascistas o comunistas. Entonces su afán a lo largo de toda su carrera era poder exterminar a ese gen, que así es como se acababa con los problemas políticos y sociales. Y entonces eso decía que las mujeres marxistas éramos unas degeneradas, que teníamos un problema de que teníamos un coeficiente mental más bajo y que sobre todo lo que había que hacer era que no tuviéramos hijos para que ese gen no se fuera propagando. Entonces hizo un experimento, cogió a 50 mujeres de la cárcel de Málaga, que nunca se ha podido saber sus nombres, no se sabe cómo acabaron. Algunas estaban condenadas a muerte, 33 estaban condenadas a muerte y las demás estaban condenadas a cadena perpetua o condenadas hasta 15 años, y con ellas experimentó para llegar a las conclusiones que él ya a priori tenía, de que es que realmente las mujeres marxistas, y además él decía que las peores eran las mujeres marxistas y catalanas, no sé por el estudio que hizo, pues eran las que más rebeldes eran débiles mentales, analfabetas,
que teníamos un virus dentro que era necesario extirpar y sobre todo había que quitarles a los hijos. Entonces ahí digamos que igual que en otros sitios, como pasó por ejemplo en Argentina, a las madres se le quitaba a los hijos, incluso del vientre antes de que nacieran, en el momento de nacer, y se le fueron entregando a fascistas que querían tener hijos y no podían, o a miembros de la Junta Militar. Aquí aquí en España el régimen fascista lo justificaba antes y aún más, ¿no? Es decir, bueno, es que realmente hay que separar de estas madres y del entorno de todos sus familiares, porque así estamos haciendo un bien al país. Estamos exterminando el germen de la rebeldía, de la resistencia y del comunismo. Entonces era todo un patrón de exterminio ya desde el mismo embarazo. Y bueno, yo esto lo comento porque yo he sido presa política, soy enfermera, estudié psiquiatría y esto lo estudié en su día. Y yo estudié con López Ibor, yo tenía todavía los textos de López Ibor, que era un continuador de Vallejo Nájera. Y bueno, yo soy mayor, pero tampoco hace tantos años que eso pasaba. Y luego todo eso lo hemos venido experimentando y sufriendo en la cárcel, aunque nosotras ya hemos estado en la transición y digamos que igual que se encaló toda la fachada del fascismo, para que el franquismo ya había terminado, en realidad con esto ha pasado lo mismo. Pero siempre notas desde que te detienen hasta una manifestación, hasta que sales el último día de la cárcel, que en el fondo el trato de los carceleros, sobre todo que ideológicamente son más fascistas, que tú posees el gen ese rojo y que eres una mujer que a lo mejor físicamente pareces normal, pero hay algo en ti que hace que seas una persona a exterminar. El hombre, por supuesto, lo tiene, el preso político lo tiene, pero las mujeres tenemos en realidad como que en realidad se piensa que las mujeres tenemos que ser inferiores y tenemos que ser sumisas y tenemos que reproducir todos los valores que se nos ha dado, pues entonces en la mujer tenemos como esa característica especial, decir, pues que estas no son mujeres normales, estas mujeres son, vamos, el diablo. Bueno, pues eso, como se ha dicho de los medios de comunicación, que siempre ha habido acciones armadas y se decía que participaba una mujer o que ha sido detenida, que somos las más sanguinarias, que bueno, parece que vamos por ahí, pues eso, con el diente mordiendo los cuellos de los fascistas. Y una vez dicho esto, entonces entramos en la cárcel. Entramos en la cárcel y, igual que nuestros compañeros, sufrimos la desatención sanitaria mayor que hay. En todas las cárceles la desatención sanitaria es general, para todos los presos, para todos. Y a medida que van pasando los años, más, porque en realidad lo que es la crisis económica, pues allí sirve para justificar todavía que cada vez hay más deterioro de las enfermerías, que cada vez hay menos medicamentos, ya están haciendo a los presos que se compren hasta los medicamentos en la calle, en fin, vale, eso es lo general, y los hombres también, pero como ha dicho Carmen, vamos a hablar de la especificidad de la mujer. Entonces, las mujeres enfermamos igual que los hombres, pero tenemos una serie de características que nos hacen enfermar más y enfermar de un aparato reproductor y de unos órganos que realmente dan mucho morbo a los carceleros y a los policías que nos tienen que llevar en las conducciones. Entonces nos encontramos con ese problema, o sea, de un momento que la desatención sanitaria, que siempre es estratégica en el caso de los presos políticos, es un arma de guerra que en las cárceles se manifiesta, en las mujeres se concreta en que se nos puede hacer mucho más daño porque tenemos, digamos, una parte de nuestro cuerpo, o unas partes de nuestro cuerpo que son más sensibles, primero para enfermar y luego que dan muchísimo más morbo a la hora de que te hagan exploraciones y cosas así. Entonces nos encontramos con que la mayoría de las veces que tenemos que
ir a consultas ginecológicas, que en la juventud, cuando entramos a lo mejor jóvenes, podemos pasar de ir, incluso a revisiones que en la calle sí empiezas a hacer, pero llega un momento que no tienes más remedio que ir a esas revisiones. Y llegas al hospital, y en los hospitales ya desde hace muchos años, que eso fue también un producto de la dispersión de todas las conquistas que nos quitaron. Una de esas fue que en las cárceles donde estábamos realmente teníamos muchos más problemas para ejercer nuestros derechos, porque estábamos más solas, y lo que es el entorno a lo mejor de las presas sociales, al ser mucho más vulnerables, no luchaban tanto por esos derechos, como por ejemplo de que tú vas a un hospital y tú tienes una privacidad con el médico. Entonces eso, en el momento en que llegamos a las prisiones donde estábamos dispersas, vimos que eso no existía. Tú llegabas al hospital y resulta que en la una exploración ginecológica se te quedaban los policías allí plantados. Claro, entonces esto no puede ser, yo en estas condiciones no me exploro, y te ibas. Nos hemos tenido que volver a la cárcel, a lo mejor hasta un año después que nos han vuelto a hacer esa salida de la revisión. Hemos llegado a ir al hospital con un auto de un juez de vigilancia en la boca, como aquel que dice, porque además cuando vas al hospital no te dejan llevar nada ya, nada más que un papelito, a lo mejor te lo mira y te dejan llevarlo, y dice, oiga, es que este auto dice que yo tengo un derecho a que en una consulta me vea el médico y la enfermera, pero no que no haya dos policías delante cuando me explore. Entonces ese papel, a lo mejor los policías se lo pasan por ahí, pero tenemos otro problema más, que es que hay veces que los policías dicen, bueno, vale, si el juez lo ha dicho, cuando ya llegas allí y piensas que ya está resuelto el problema, se ha hecho tanto hincapié, y luego hay muchos médicos y muchas enfermeras que no son precisamente antifascistas, que cuando ya los policías dicen, bueno, pues vale, pues vamos a salirnos fuera, han llegado los médicos y te he dicho que yo no se quedan solos contigo, que les puedes hacer algo. Entonces el gen rojo está ahí siempre, ¿no? Entonces al final te tienes que volver, porque ya no ha sido el policía, ha sido el médico, y claro, vas camino de la cárcel y tienes que aguantar que encima te va diciendo el policía en la conducción, pero conste que nosotros no hemos ido, que nosotros hemos dejado, ha sido el médico, has visto tal. Bueno, entonces eso, ¿qué pasa? Que va pasando en una revisión, en otra revisión, en una consulta, va pasando los años, los presos políticos y las presas políticas por lo general tenemos condenas muy largas, y esa estrategia, ese desgaste, esa desatención no se vale. Entonces llega un momento que empiezas a tener enfermedades reales y grandes, y a veces no lo sabes porque como no has podido revisarte. Entonces aquí, por ejemplo, mi testimonio como presa política y como que ha aparecido eso, está, que por eso aprovechamos a dejarlo claro. Yo tenía un cáncer de mama en la cárcel, entonces yo iba a las mamografías y no me las podía hacer, porque me tenía que volver, y así sucesivamente. Luego tuve un problema, claro, la dispersión, como te van mandando de cárcel en cárcel, las pruebas se van perdiendo, se quedan en la cárcel anterior. Siempre que las mujeres tenemos que ir a una mamografía, sabéis que dicen, tráete las anteriores. ¿Dónde estarán las anteriores? Bueno, todos esos problemas que parecen pequeñeces, llega un momento que se convierten en algo muy grave. Entonces yo llegué a la prisión de Córdoba y tuve la mala suerte que me tocó el médico más yo qué sé, incompetente y fascista que había. Y entonces no me hizo la salida para la mamografía. Bueno, total, al final, después de un año, gracias siempre a la solidaridad, por eso es tan importante, a los amigos, a la familia y a los solidarios, me reclamaron del hospital para que me hicieran la mamografía. Y justo vivo, me hicieron la mamografía y tenía un cáncer. Entonces, a partir de ahí empezó la segunda parte del problema, que era, por supuesto, las pruebas. Tener que estar peleando siempre que el policía se salga, que la policía se dé la vuelta, que tal. Eso ya no en una revisión al año, sino, por ejemplo, yo he salido a radioterapia 33 veces seguidas. Y eran 33 y tenías que irlos más que hasta reeducando para que te dejaran ya en paz, que ya te habían llevado todos los días y veían que no te vas a jugar, porque entre otras cosas tú querías jurarte. Pero claro, eso es una cuestión muy importante, que cuando sabes que en la prisión tienes una enfermedad, en realidad lo que te planteas es que una forma de la resistencia que tienes que plantear dentro de la prisión es curarte de la enfermedad y que estos se jodan y que no te mueras por desatención. Entonces,
por desgracia no siempre se puede hacer. Y el caso de, por ejemplo, de Isabel Aparicio, por más denuncias que ha hecho y por más resistencia que llevó a cabo por la cuestión de la salud, al final la exterminaron. Entonces, es una batalla que efectivamente, volvemos a decir, los compañeros nuestros la padecen, pero que en el caso de las mujeres, digamos que se redoble y se multiplica. Y luego siempre tienes ese plus de que el hecho de que nuestras enfermedades muchas veces sean de carácter ginecológico, nos crea a nosotras problemas y realmente te cuesta mucho. No es lo mismo a lo mejor que te vayan a revisar, no sé, el pulmón, o te hagan una radiografía, o te ausculten, incluso contar una serie de cosas sobre una enfermedad renal que sobre una enfermedad, pues eso, una mama o un problema de útero, tal. No por ti mismo, no por ti misma, sino porque tú ves que esa gente que está ahí, que no tenía que estar, le está dando más morbo. Eso es yo creo que es todo lo que queremos decir, y lo que queremos es que preguntéis cosas que no sepan, o que digáis cosas con las que no estáis de acuerdo, o con lo que sea. Ah, es verdad, una cosa, mira, se me había olvidado, que además lo tenía apuntado. Hay una cuestión que cuando empezamos a hacer quejas porque nos acompañaban policías, nos custodiaban policías a los hospitales, pues hubo alguien, incluso una jueza que es muy conocida, Bárbara Carmena, que ella cree que es muy demócrata, pues nos plantearon una solución, que nos acompañaran mujeres policías. Entonces eso en realidad luego se ha convertido ya en algo generalizado. O sea, si tú procuran que cuando tú sales al hospital siempre haya del grupo de 5 o 6 policías que haya una mujer, que es la que va a entrar contigo en la consulta. Entonces, claro, nosotros siempre hemos dicho que no. Es una cuestión de que sea una mujer o un hombre. Que es alguien que no pertenece a ese equipo sanitario y que forma parte de los cuerpos represivos. O sea, para que se vean los matices que hay y cómo cuando ellos quieren, sí, entonces quieren dar el barniz de que, claro, la cuestión sexual es verdad, vamos a poner a una mujer, entre mujeres, no, perdona, o sea, yo no estoy viendo ahí a una mujer, yo estoy viendo a una tía que en este momento a quien está representando es al Estado represor y que no tiene que estar aquí, porque entre otras cosas, en las consultas, cuando entran, lo primero que hacen es mirar a ver si hay ventanas, si te puedes tirar, a lo mejor es un 7º piso. Pero bueno, pues si puedes a lo mejor irte. Y la mayoría de las consultas que hay ahora, que son todas cuchitriles, no hay ni ventanas. Entonces, ¿qué pinta ahí alguien uniformado y armado? Y a veces te hacen a mí me han hecho exploraciones esposadas, porque es que además se les olvida, o sea, es que ya estás, tú vas así, ya, o así, ya tienes que decir, oiga, ¿me puede usted quitar esto? Que me van a hacer, ah, es verdad, bueno, y le dicen al médico, se lo quito. Y el médico, si es así un poco normal o majo, te dice, quíteselo, y si no dice, no. A mí me pasó una vez con el oftalmólogo, dice, no hace falta, ¿para qué? Si yo le voy a mirar los ojos. Entonces, bueno, es un matiz más, ¿no? Y ya preguntando qué por ahí. ¿Y ahora qué haréis vosotras? ¿Hacemos todo y luego las preguntas? Sí, que va a ser muy bueno. Bueno, primero voy a explicar un poco qué es lo que vamos a intentar ser un poco breves porque es tarde y primero queremos explicar un poco qué es lo que hacemos. Somos del grupo CIE de SOS Racismo y lo que intentamos hacer es una fiscalización de lo que está sucediendo en el Centro de Internamiento para Extranjeros que en Madrid está en Aluche. Aparte somos parte de la campaña estatal y estamos en diferentes campañas en relación a los pueblos de deportación y por el cierre de los CIE. En Madrid nos organizamos yendo a hacer visitas y a través de las visitas vamos intentando reducir un poco la poca transparencia o la opacidad del centro de internamiento.
Los centros de internamiento son centros no penitenciarios que dependen del Ministerio de Interior y que están gestionados por la Policía Nacional. Los centros sirven para encerrar a personas que no tienen la documentación o la residencia regular, digamos, y se les encierra como medida cautelar para ser deportados al país de origen. Lo que hacen los CIES es suspender una libertad fundamental, pues, que es la libertad ambulatoria, un derecho fundamental, perdón, que es la libertad ambulatoria, para ejecutar eventualmente una deportación al país de origen. Decimos ejecutar eventualmente porque solamente el 50% de los internos en el CIE son finalmente deportados al país de origen o a otro país, porque muchas veces ha sucedido que van las embajadas a emitir los salvoconductos para que los puedan deportar y los identifican como nacionales de un país del que no lo son. Los CIES en España existen desde 1985, que es el momento en el que entra a ser parte de la Unión Europea, y desde ese año hasta este año, en marzo, han estado sin ningún tipo de reglamento. El reglamento que han aprobado ahora en marzo, ¿no? Clara se lo sabe mejor, nos lo vamos haciendo un poco las dos a la vez, ¿vale? El reglamento se aprueba en marzo, pero todavía no ha entrado en vigor. Y realmente tampoco trae cambios sustanciales en lo que refiere al bienestar y a la dignidad de las personas. Por ejemplo, amplía de 2 horas a 4 horas el tiempo en el patio. Exige la formación en derechos humanos y en materia de extranjería de los funcionarios que trabajan en el CIE. Y, por ejemplo, también pide que haya un libro de registro en el que se registre todas las quejas y las peticiones que hacen las personas internas. Pero como decimos, es que esto no se está aplicando. Entonces, por ejemplo, hay peticiones de asilo que se hacen y que se pueden quedar ahí perdidas. Y luego, por otro lado, también exige que se respeten los principios de proporcionalidad respecto al castigo físico. Sin embargo, también prevé la contención física y la utilización de celdas de aislamiento. Bueno, eso es del reglamento. ¿Quiénes están en el CIE? En el CIE hay, luego vamos más a la especificidad de las mujeres, pero en general hay casos muy variados. Hay gente que acaba de llegar a Ceuta y Melilla, o que ha saltado la valla, o que ha llegado en patera y lo traen a Madrid para ser inmediatamente deportado. Y luego hay muchísima gente que lleva muchos años aquí viviendo, o que incluso han nacido aquí. No sé si habéis oído el caso que ha pasado ahora en julio de Conrado, que es un chico que es hijo de migrantes que venían de Cabo Verde, que nació aquí, después pasó por una cárcel y se le aplicó la doble condena. Es decir, que cuando terminó la condena en la cárcel lo estaba esperando la Policía Nacional y lo llevan directamente a Luche para ser deportado, porque en el momento en el que tenía que hacer la renovación de papeles, estaba en la cárcel, no pudo hacerlas. Bueno, eso se lo sabe mejor que yo. Y bueno, te encuentras casos de personas que han nacido aquí que por determinados hechos no tienen la documentación en regla, o una persona que acaba de llegar. Esto sucede porque la política migratoria en este país y en todo el sur de Europa está condicionada al permiso a poder trabajar, a tener un trabajo legal, y dura muchísimo tiempo, con lo cual, si en un periodo de 10 años te toca la renovación de la documentación justo en el momento donde te has quedado sin trabajo, pierdes la documentación regular, entras a estar en situación irregular, y si te detiene la policía vas al CIE y te deportan. En España hoy en día hay 7 CIEs, hay 3 en Canarias, Barcelona, Valencia, Madrid, Murcia, creo que los 6, y los 3 de Canarias. En 2010, para que os hagáis una idea, unas 30.000 personas pasaron por CIE, y en concreto el CIE de Madrid son 236 plazas en total y 44 son para mujeres.
Hoy el módulo para mujeres en Madrid está cerrado porque están haciendo unas reformas, o sea que llevan un par de meses cerrados, pero lo van a volver a reabrir, por eso están haciendo las reformas. ¿Qué más os quería decir? Ahora lo que vamos a hacer es ir pasando un poco por todos los puntos que en general ya hemos visto en la entrevista y que han comentado las compañeras de vulneración de derechos, y vamos a intentar ir tocando cómo afectan al colectivo de mujeres. Solamente quería comentar, porque me ha venido a la cabeza mientras hablaban las compañeras, que hay mucha gente, las personas con las que hemos hablado que han estado en centros penitenciarios, siempre hacen el mismo comentario, siempre, que es que el CIE es muchísimo peor que las cárceles. Luego concretamente no sé por qué, pero vamos, que sí que sé por qué, pero que siempre te lo dicen. Los puntos que vamos a tocar son el tema de defensa legal efectiva dentro del CIE, el tema de malos tratos y abuso, el tema del acceso a sanitarios y ocio e higiene. Con respecto al tema de la defensa legal efectiva, cuando uno llega al CIE, aparte de quedarse aislado, que te pueden detener en cualquier parte de una ciudad donde no haya un CIE, por ejemplo, si te detienen en Asturias, te trasladan hasta Madrid y en Madrid llegas y no tienes a tu abogado, no tienes la posibilidad de ponerte en contacto o simplemente no has podido contactar con ningún abogado. Esto es un problema bastante grande que nosotras siempre intentamos poner en contacto a la gente con sus abogados en origen. Luego está el tema de especialmente a mí también me gustaría mencionar el caso de la gente que acaba de llegar de Ceuta y Melilla, que en ese caso realmente hay un conformismo por parte del servicio jurídico del CIE y de la atención jurídica, porque no tienen atención, simplemente allí se les asigna un abogado respecto a la orden de devolución que tienen, al que nunca ven, y luego ya en el CIE es imposible conseguirles un abogado. Entonces realmente hay una falta de acceso. Con respecto al derecho al asilo, como dice Maite, en el CIE la mayoría de las peticiones de asilo son directamente denegadas, porque se considera, o la Oficina de Asilo y Refugio considera, que al estar haciendo la solicitud dentro del CIE se está haciendo para evitar la expulsión, no porque realmente haya fundados temores a ser perseguido. En el caso de las mujeres, el derecho de asilo reconoce el derecho a las personas que sufren persecución por motivos de género a otorgar protección internacional. Sin embargo, pues por un lado, porque no tienen acceso a la información, porque se les da a veces un folleto informativo en algunos idiomas, en otros no, entonces pueden no tener acceso a esa información, o porque en sí ya también el CIE supone un entorno demasiado hostil como para solicitar el asilo. Nosotras nos hemos encontrado, por ejemplo, que en la administración del CIE nos dicen que el género no es un motivo de protección internacional. Sí, además el tema es, tú informas, hay veces que te vienen con un papel en francés o en árabe y ellas ni siquiera se toman la molestia de preguntarles qué idioma hablan, con lo cual te vienen con un papel que no entienden absolutamente nada. Cuando tú vas a informar hay dos problemas, uno el que decía Clara y otro que cuando echan la carta a un buzón, el buzón nadie sabe cuándo se ha echado la carta ni qué es lo que va a pasar, con lo cual si tú tienes un vuelo de deportación al día siguiente, a ti te deportan y tu papelito no ha quedado ningún registro de que tú hayas solicitado el trámite para asilo. Y ya por curiosidad, el Estado español ha otorgado solamente un estatuto de refugiado a una persona por motivos de género, con lo cual es, prácticamente nulo. El segundo punto es el maltrato y los abusos por parte de la policía, que bueno, sumándonos a todos los testimonios que hemos escuchado hoy, simplemente comentar el caso que a lo mejor habéis escuchado del CIE de Málaga, que hay 5 policías imputados por casos de abuso sexual a las internas del CIE.
Y tú vas a comentar algo. Sí, y nos gustaría comentaros algo que ha pasado esta mañana. Una mujer ha sido juzgada porque en el momento... A ver, esta mujer es víctima de trata. Os vamos a pasar, hemos traído algunos folletos informativos de lo que ha pasado. Una mujer que es víctima de trata, y cuando llegó el momento de la deportación, ella se hizo cortes porque tenía tanto miedo de que la llevasen a su país que intentó frenarlo de esta manera. Ante su negativa a volar, los policías le dieron una paliza. Y algo que está convirtiéndose en una práctica habitual es que hacen una contradenuncia a ellos, ¿no? O sea, ellos la han denunciado a ella por atentado a la autoridad. Entonces ella ha sido juzgada y se enfrenta a 18 meses de cárcel. Porque es que, además es que lo pone ahí, es una chica que mide 1,40 m, pesa 47 kilos y la acusan de haber dejado al policía con las costillas rotas y estando esposada, además. Seguimos avanzando. Sí. Las condiciones sanitarias en el CIE son realmente terroríficas. Hay un policía, también tienes que pasar la criba, como contaba la chica del documental, para que te atiendan. Y bueno, quizá el caso más significativo que queríamos comentar es el de Samba Martín, que es era una ciudadana congoleña que murió después de haber solicitado más de 10 veces asistencia sanitaria. La administración tenía conocimiento de que tenía VIH, pero se quedaron perdidos los papeles en Ceuta, creo que entró por Ceuta, y cuando consiguió que la llevaran al hospital, a las pocas horas murió por una infección. Aparte del acceso a los médicos, que hay solo uno, no tienen acceso, o cuando tú entras en el CIE no puedes seguir con ningún tipo de tratamiento. Esto afecta a personas trans, a cualquier persona que esté tomando anticonceptivos. Se corta automáticamente, a menos que justo en el momento de la detención lleves contigo la receta médica, que nadie la lleva, obviamente en el momento de la detención. Cortan cualquier tipo de tratamiento. Y especialmente hay una falta de acceso en lo que es los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? O sea, las mujeres que están embarazadas dejan de tener los controles, no tienen información respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. No repetir, Sí, siempre se van siendo los mismos puntos. También otra cosa que comentaban en la entrevista es el tema del ocio, ¿no? Decía que las mujeres, al ser menos en los centros, generalmente están recluidas en espacios más pequeños, tienen tiempos más cortos de ocio, y muchas veces son ellas las que tienen que realizar la limpieza del centro. Las condiciones higiénicas en el CIE, hace 15 días, para ir dando datos, desalojaron el CIE de Valencia porque había no sé cómo se dice, epidemia, ¿no? Una plaga de chinches. Ahora está desalojado. No, pero lo han reabierto con chinches todavía. Quizás lo más preocupante del CIE sea el tema de la arbitrariedad, es decir, no se sabe nada, no se sabe qué sucede. Un día llegas al CIE y la policía te dice que no puedes llamar por el nombre o por el número, hoy no te dan un papel, mañana sí. Es como un mundo que es muy difícil de trabajar y muy difícil de meterle mano, y que la única forma que hemos encontrado nosotros es a través de las visitas, para ir sacando información, no solamente SOS en Madrid, sino que hay un montón de colectivos que también van, y entre todos, bueno, vamos tejiendo. Y una de las cosas más importantes que hemos conseguido durante este último año es poder prever los vuelos que está habiendo los vuelos macro de deportación. El Ministerio de Interior tiene un contrato, no recuerdo la cifra ahora, pero millonario con Air Europa, y Air Europa le ofrece los servicios de aviones enteros. Por cada persona en situación irregular va el doble de policía, y estos vuelos cuestan muchísimo dinero, con lo cual hay que llenarlos, y los vuelos van a un país determinado, con lo cual hay que ir a buscar a nacionales de ese país para poder llenar el vuelo, para que sea rentable.
a nivel estatal hemos conseguido poder preverlos y poder ir dando avisos para que las personas de esos países puedan tener cuidado, porque el tema de las redadas siempre se hace en locutorios, en lugares donde frecuentan pues las personas de Senegal, pues un centro social senegalés. Bien. A nivel psicosocial. Toda esta vulneración de derechos a nivel psicosocial tiene consecuencias, obviamente, igual que el ingreso de prisión, como hemos visto, ¿no? El internamiento supone una ruptura, como se veía en el vídeo, ¿no? Una ruptura con tu red de apoyo habitual, una ruptura con tu trabajo que pierdes, que aunque sea un trabajo informal lo pierdes, ¿no? Con tu vida cotidiana, pero ya a nivel más profundo supone una ruptura con tu proyecto migratorio. Y eso conlleva muchas veces sentimientos de fracaso y de culpa, y que las personas no terminan de contar a sus familiares dónde están, porque también es difícil que sus familias entiendan que están en una prisión, ¿no? Y también hay una ruptura en el sistema de creencias, ¿no? ¿Por qué me están encerrando cuando no he hecho nada malo, ¿no? ¿Por qué me están castigando? Y hay un sentimiento de rechazo por parte de la sociedad. O sea, muchas veces nos lo dicen, hay gente que nos dice, es que no me gusta España, España es un país racista, ¿no? Y por otro lado hay una cosa que me gustaría decir, que es la ruptura con la identidad. Cuando las personas entran en el CIE se convierten en números, ¿no? Y los policías se refieren a ellas por el número, no por su nombre. Además el internamiento pues tiene consecuencias a nivel del estrés, la angustia por estar encerradas, por la falta de control, ¿no? por pensar que puedes ser deportada en cualquier momento, pero no puedes controlar cuándo va a ser, no puedes saber cuándo, y eso genera mucha indefensión. Sobre todo que las personas que llevan más tiempo aquí muchas veces tienen hijos, están casadas, o tienen familia, o tienen una hipoteca, o tienen una casa, o tienen todo. Imaginaos que os detienen en Galicia, os llevan al CIE de Aluche, el abogado te pide un documento que necesitas y tu casa está cerrada en Galicia. Y no tienes a nadie aquí en Madrid, y cómo le das al abogado que te está llevando el caso un papel que es terrible, sobre todo la incertidumbre de saber cuándo te van a deportar y si vas a tener tiempo de despedirte de los tuyos, ¿no? Sí, y además esto se suma el hecho de que no hay prácticamente actividades de ocio, no hay talleres, no hay nada, con lo cual estás constantemente rumiando la misma idea, lo cual te lleva a la desesperación, obviamente. Y igual, todo esto te lleva a la desconfianza en las instituciones, cuando son personas que ya por la experiencia del viaje migratorio muchas veces vienen ya con desconfianza en las instituciones. Por lo tanto, se añade sobre el miedo a solicitar asilo o a expresar que son víctimas de trata. Pero bueno, ahí vamos. Y bueno, sí, me gustaría resaltar el hecho de que allí no hay asistencia psiquiátrica, no hay asistencia psicológica, y el internamiento supone un factor de riesgo para cualquiera, pero sobre todo para las personas que sufren cualquier tipo de trastorno en la salud mental, con lo cual esto se ve absolutamente potenciado. Concretamente, para pasar al tema de mujeres, las mujeres en el CIE, que más de los países de las mujeres, hay 3 nacionalidades que están sobrerepresentadas en los CIEs, y da la casualidad de que son los 3 países mayoritarios en trata en España, que son Nigeria, Paraguay y Brasil. Las de Europa del Este no cuentan porque en general son del espacio Schengen, entonces no entran en CIE. Esto podría llamar mucho la atención y decir, bueno, ¿y por qué las mujeres que están en trata están sobrerepresentadas en el CIE? Hay varios informes sobre esto, ninguno explica totalmente por qué sucede esto, pero una de las razones sería las redadas que hacen a nivel en los polígonos, en las zonas de prostitución, que directamente llevan a las mujeres al CIE, y los dispositivos que tienen para la identificación de víctimas de trata, para decirle, bueno, tú cuéntame quién te ha traído y yo te doy un permiso, no funcionan, no sirven para nada,
las mujeres no confían en la policía y se quedan en el CIE y en general son deportadas. Esto sumado a todo el tema de la solicitud del asilo que hemos comentado anteriormente. No sé si llevamos bien. Sí. Es que teníamos muchas cosas para decir, pero como hay... Bueno, de Paraguay y de Brasil no hay mucha información. El CIE y la prostitución y la trata es tan oscura que no hay muchos informes ni hay mucha información sobre todo de Brasil y de Paraguay. Hay más de Nigeria. Women's Link ha hecho un informe buenísimo que os podéis descargar que analiza todo el tema de la trata, sobre todo en Nigeria. Simplemente para contextualizar un poco, las mujeres que migran desde África subsahariana hasta llegar a Marruecos tardan de 2 a 3 años. En esos años están prácticamente todo el tiempo sometidas a redes de trata que las obligan a prostituirse, de los cuales son muy difícil salir, porque aparte el tema de la trata en Nigeria tiene mucho que ver con el yuyu, el gurú y todos temas de creencias que las hacen prácticamente quedarse enganchadas hasta que pagan la deuda. Una vez llegan a Marruecos, allí esperan, ¿no?, a poder o subir en una patera y cruzar o a saltar la valla. Y bueno, ahí está el informe de Médicos Sin Fronteras que dice que un 60% de las mujeres ha sufrido violaciones una vez ya en Marruecos, en las zonas de salto. Y bueno, los migrantes cuando llegan a Marruecos se colocan en el monte Gurugú, que es un monte que está al lado de la valla, en Melilla, y desde donde esperan a ver cuál es el mejor momento para poder saltar. Y en este monte había muy pocas mujeres, y además en el monte está todo montado un sistema de trata, de prostitución. Vamos, es una violencia absolutamente sistemática desde que salen hasta que llegan aquí, hasta que las pillan en una redada, las meten en el CIE. Bueno, es un círculo terrorífico de violencia. Concretamente a mí me gustaría resaltar algo que me parece muy perverso, que es que en Marruecos, que es al final donde más violencia, o donde la violencia es más cruda después del viaje, se suma la violencia de las autoridades locales, como dice Maite, y también de la población local, ¿no?, contra estas mujeres. Y ante eso, quien ejerce la figura protectora es la propia red de trata, que por su lado está vejando, violando y ejerciendo la violencia contra estas mujeres. Y luego que cuando llegan a España entran en el CIE y además pueden ser criminalizadas, o sea, la víctima es criminalizada, como hemos visto en el caso de esta mañana, ¿no? O sea, que realmente la protección, ¿dónde queda? Y preguntarnos cosas mejor. ¿Hay alguna pregunta? Entonces ahora, ¿no hay mujeres en Madrid en este momento? En este momento no. Desde hace ¿Qué varios las has hecho? meses. ¿Las han trasladado a otros sitios o cómo hacen? Yo creo que hay menos nivel de redadas a mujeres, están más Precisamente centradas por eso. en los hombres, precisamente por eso, pero si las cogiesen las llevarían a otros CIEs. Sí, Hay algunos que ya tienen aquí familia, hay pocos casos, pero como me gusta más problemas, ¿no? Más segregación y más sensación de desesperación, y incluso gente que no sabe ni dónde están, Sí, que no conoce la ciudad. sí, sí. En ese sentido, en el norte de España solo hay un CIE en Barcelona, entonces a toda la gente la Eso traen o a Madrid o a otros CIEs, entonces claro, la separación de las familias, de los amigos. La notificación para el vuelo se supone que tiene que hacerse 12 horas antes del vuelo, con lo cual si tu familia tienes hijos y están lejos no llegan a despedirse. O está el caso de las deportaciones express.